Bueno, pues vamos a seguir aquí con las propiedades básicas de los compactos. Entonces, pues, estas son muy similares. Bueno, son de hecho las que se ven en los cursos de análisis. Yo no recuerdo si las puse en los prerequisitos de los primeros videos de este seminario. Pero lo que sí recuerdo es que las vi en análisis. Entonces, si tienen dudas, sí les pido de favor que en mi mismo canal busquen los videos de análisis, porque ahí están, ¿no? Entonces son las propiedades básicas de los espacios compactos. Bueno, una cosa que es importante aquí decir es cuándo consideramos que un subconjunto es compacto, ¿no? Entonces, sea X un espacio topológico y K un subconjunto de X. K se llama compacto si y solo si, pues K y con la topología de X restringida acá, o sea, este subespacio, es compacto. Fíjense aquí cómo estamos dejando, ¿no?, una definición de una propiedad topológica de un subconjunto a qué pasa cuando lo consideramos como subespacio, ¿no? Entonces, de esta manera ya podemos hablar de subconjuntos compactos. Entonces, pues aquí es una larga lista que de hecho pone Kehris como la 4.1. Yo no le voy a poner números, solo la voy a poner pues así. Y entonces, el primer punto, ¿qué sería? Los subconjuntos compactos de un Hausdorff, o sea, son cerrados. Sí, aquí es importante porque como estamos hablando solo de espacios topológicos, en una de esas no era Hausdorff, pero perdón, yo sinceramente nunca he conocido a alguien que opere con un espacio que no sea Hausdorff, ¿no? O sea, son brutales esos espacios. Por ejemplo, las sucesiones no tienen límites únicos, ¿no? Entonces, pues ya muchas cosas quedan ahí como cambiadas, ¿no? Modificadas. Por esa situación, pues generalmente se ocupan espacios Hausdorff. Les recuerdo, voy a poner acá arriba. X es Hausdorff. Si solo si, pues para cualesquiera X y Y elementos del espacio, si son distintos, entonces existen U y V abiertos en X, de tal manera que son disjuntos, U y V, y X tiene a U y Y está en V. Eso significa que sea Hausdorff un espacio, que dos puntos distintos pueden ser separados por abiertos, ¿no? En un dibujito, pues es que si tenemos aquí los dos puntos, podemos encontrar así, ¿no? Dos vecindades que se dice que los separan, pues porque son ajenas y cada uno tiene un punto, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que los límites sean únicos. Y de hecho, eso es lo que va a hacer, ¿no? Aquí, damas, igual voy a hacer un dibujín. Si tenemos aquí al espacio X y tenemos el punto X por acá y el punto Y. Ah, no, aquí hay que probar que los Hausdorff son cerrados, perdón. Perdón, que los subconjuntos compactos de un Hausdorff son cerrados, ¿no? Eso es lo que hay que probar. Entonces ahí ya está el X, que es Hausdorff, y ahí agarramos un conjunto K. Nada más voy a hacer el dibujo de la prueba. Ahora,
Para probar que K es cerrado, pues es lo mismo probar que el complemento de K es abierto. Entonces nos tomamos un punto ahí A y lo que queremos ver es que existe una vecindad de A que se queda completamente contenida en X menos K, ¿no? Entonces, ¿cuál es el truco aquí? Bueno, el truco es ver que, pues como el espacio es Hausdorff, como X es Hausdorff, entonces por cada X en K podemos encontrar una V que depende de X y que es una vecindad de A, y una U que también depende de X, y esta sí es vecindad de X, ¿no? Que son las que precisamente separan a los puntos por la Hausdorffidad, ¿no? Ahora, el asunto aquí es que pues para cada X en K vamos a tener un U sub X. Entonces, este conjunto va a ser una cubierta de K. Y entonces aquí lo bonito es que esto nos va a permitir ubicar una cantidad finita de puntos en X1, X2, X3 así, de tal forma que eso nos va a conformar, ¿no?, una cubierta. Entonces, por lo tanto, pues hay X1 hasta Xn elementos en K, tales que la unión de U sub xi con la i corriendo desde 1 hasta n cubren el conjunto K. Aquí le voy a poner cubren así pues porque los U sub x los pudimos haber tomado, o más bien se tomaron globales, ¿no?, de X, ¿no? Y entonces luego cuando relativizamos toda la topología de K es ahí donde nos vendría lo de la cubierta. Entonces lo podemos tomar así, ¿no? Ok. Y entonces declaramos V igual a la intersección de estas n, pero las respectivas en V, ¿no? Y entonces ahora sí, V es un abierto de X, porque es una intersección finita de abiertos. Y además, pues como VXI intersección UXI es ajeno siempre, entonces pues V intersección U sub XI también es ajeno, ¿no? O sea, si VXI no corta a UXI, no se traslapan, entonces si tomamos algo más chiquito que VXI, pues tampoco va a cortar a UXI. Y entonces el V es más chiquito que todos los VXI, por eso no corta ningún UXI. Muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues ya acabamos, ¿no? Porque si no corta ninguno de estos, pues V intersección, la unión pues también es vacía, ¿no? Si fuera diferente el vacío sería que corta algún UXI, ¿no? Y entonces precisamente aquí ya en el dibujín, pues lo que quedaría es que ya encontramos aquí una vecindad. Esta es la V. Y pues de alguna forma, ¿no? Bueno, los puntos estos X finitos nos desplegaron también vecindades, ¿no? Una cantidad finita con la que ya era posible cubrir acá. Y entonces pues ya justamente nos da este dibujo, y pues si la V no intersecaba a la unión de estas, pues en particular el conjunto K se queda libre, ¿no? Y por lo tanto la vecindad V se queda contenida en el complemento de K. Por lo tanto, K
es cerrado. Muy bien. Bueno, y eso que nada más iba a ser el dibujo. Bueno, ahí se el esbozo. Si mal no recuerdo, Pedro había hecho una prueba así para un curso, ¿no? Para otro curso. Ahora, bueno, esto es que los subconjuntos compactos de un Hausdorff son subconjuntos cerrados, ¿no? Ahora también que la unión... Ah, que compacto es hereditaria para cerrados, ¿no? Por ejemplo. Si X es compacto y K es un subconjunto de X cerrado, entonces K es compacto también. ¿Mm? Bueno, aquí el asunto es que... ok. Vamos a hacer igual un dibujito. Este es X que es compacto. Y entonces de repente alguien llega acá y nos da el conjunto K. Y queremos, este es cerrado, lo que queremos ver es que es compacto también, ¿no? Entonces, pues hay que tomar una familia de abiertos que cubra a K. Podemos tomar los globales en X para que no haya ningún problema. Ya que si tomáramos la topología relativa primero y luego la cubierta de abiertos, pues entonces para la cubierta de abiertos tendríamos que tomaríamos el abierto de X que resulta al intersecarlo con K en cada uno de los miembros de los abiertos de la cubierta, ¿no? O sea, es lo que argumento que es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Las U's alfas con alfa en lambda son abiertos de X y también cubren al conjunto K. Ahora, como K es cerrado, entonces pues U alfa con alfa corriendo en lambda, unión X menos K. Esta es una cubierta de X, ¿no? Pues entre todos los U alfas cubrían a K y X menos K es un abierto que cubre a lo que no es K, entonces pues ya queda todo completamente cubierto X, pero X es un espacio, X es compacto, ¿no? X es un espacio compacto. Entonces eso nos da que automáticamente existe una subcubierta finita para X. Nada más que, pues, sin pérdida de generalidad podemos suponer que X menos K está ahí, porque pues si no estaba y lo agregamos, pues no estamos echando a perder la finitud, ¿no? Entonces hay alfa 1 hasta alfa n elementos aquí, tales que esta unión tapa a X. Ah, bueno, aquí así era igual, pero pues es lo mismo, ¿no? Ahora, pues esto nos implica ya de manera natural que K está contenido en la unión de I igual a 1 hasta N de los U alfa Is. Y ya terminamos con esto. Entonces K también es compacto. Habíamos tomado una cubierta finita arbitraria, perdón, una cubierta abierta arbitraria y extrajimos una subcubierta finita, ¿no? Luego, que la unión de compactos es compacto, unión finita de subconjuntos compactos es compacta.
Y esto no es pues más que porque la unión finita de finitos es finita, ¿no? O sea, aquí va a estar el K1, acá el K2, K3 y así hasta KM. Y entonces pues lo que tendríamos que hacer, ahora queremos probar que la unión de KM es un compacto, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer aquí precisamente es tomarnos una cubierta abierta, pero de toda la unión. Ahora, pues si estos abiertos de X, estos verdes, cubren a toda la unión, en particular van a cubrir a cada KI. Y entonces, para cada I entre menor o igual que M, pues va a existir un N sub I y va a existir desde U alfa. Ay, ¿qué le pongo aquí? Ya necesitamos más letras, ¿no? Sub J, sub 1, hasta alfa, sub J, sub N, sub I, en gamma, ¿no? Es el conjunto de índices de los conjuntos verdes, tal que K sub I se queda contenido en esta unión, ¿no? Aquí ahora K va a correr de 1 hasta N sub I de los U sub alfa sub J sub K. Perdón, ya aquí hay un desastre de índices, ¿no? Pero cada uno de estos U sub alfa I es uno de estos verdes. Entonces, bueno, pues ya tenemos en un costal una cantidad finita para topar a K1, para tapar a K1, una cantidad finita para topar a K2, una cantidad finita para topar a K3, una cantidad finita para topar a K4 y así sucesivamente hasta una cantidad finita para topar a KM. Entonces tenemos M cantidades finitas de abiertos. Entonces, pues ya la unión de cada una de las cubiertas finitas de abiertos para cada KI, que es un conjunto finito de abiertos, esa es la cubierta finita que extrajimos de todos estos verdes, ¿no? Punto. Muy bien. Ahora también ver que lo de la función, ¿no? Eso es también importante. Ahora esta parte de la función también se ve en análisis, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo si vamos en este punto, pero si no, pues ahí me corrigen. Pero el D sería que la imagen continua de un compacto la imagen, ay, no me acuerdo dónde lleva el acento. No lleva. Perfecto. Imagen continua de un compacto es un compacto. Y esta prueba es muy bonita porque queda en puro dibujito, ¿no? O sea, aquí hay dos espacios y aquí nos agarramos K, un conjunto compacto. Lo que sí es que de aquí para acá, pues hay una función f. Vamos a ponerla con rojo. Hay una función f. Entonces, pues esta función f, y que además es continua, mapea a nuestro K por acá en un conjunto que pues obviamente es la imagen directa, ¿no? Ahora, queremos ver que esa imagen directa pues es continua. Entonces, aquí el asunto, perdón, es compacta, ¿no? Entonces, pues nos tomamos una subcubierta, perdón, una cubierta por abiertos. Así, ¿no? Todos esos conjuntos rosas. Ahora, cada conjunto de estos que agarramos para tapar acá, pues su preimagen, de nuevo, va a ser un abierto en X ahora, ¿no? Porque la F es continua, entonces las preimágenes de abiertos pues vuelven a ser abiertos. Entonces, toda la cubierta de F de K se traslada en una cubierta para F a la menos 1 de K.
perdón, para acá, ¿no? Toda la cubierta de f de k se traslada por la preimagen de f a una cubierta de k. Y ahora sí, como k es compacto, se va a poder extraer una subcubierta finita de estos elementos que lo tapa, y entonces ya sus imágenes respectivas, o bueno, mejor dicho, los abiertos de los que venían, también taparán a f de k, ¿no? Y entonces esa es la prueba, o sea, ocupamos que las preimágenes de abiertos son abiertos, para que esos abiertos preimágenes tapen a un compacto, le sacamos una subcubierta finita y con eso garantizamos que los del contradominio lo hacen, ¿va? Es la moraleja. Ok. Otro teorema u observación que es muy importante a veces es que si f es una función que va de x en y con f continua x compacto y y Hausdorff, entonces las imágenes de cerrados son conjuntos cerrados. Las imágenes de cerrados de x bajo f son conjuntos cerrados. Y esto es una observación inmediata, ¿no? De lo de arriba, porque si tenemos la función que va de x en y tenemos por aquí al conjunto cerrado, ahora este es un conjunto cerrado, pues el asunto es cómo lo está mandando la función f, ¿no? La función f lo manda por aquí así una cosa, entonces esto sería f de f, ¿vale? Pero entonces aquí viene la teoría. 1. Como x es compacto y f es cerrado, fíjense que cuando probamos que los cerrados, los subconjuntos cerrados de los compactos eran compactos, no ocupamos Hausdorffidad, entonces f compacto es por ser cerrado y subconjunto de x. Ah, pero f es continua y tampoco ocupamos Hausdorffidades para que la imagen continua de un compacto fuera compacta. Eso nos hace que f de f sea compacto también. Pero f de f es un compacto en y sí es un espacio, les dicen también T2 a los Hausdorff. Entonces, al ser un subconjunto compacto de un espacio Hausdorff, la imagen directa de f es un cerrado. ¿Vale? Perfecto. Bueno, una cosa que sí no pienso probar y que les pido por favor que lo chequen, seguramente hay una muy buena exposición en YouTube, es el teorema de Tikhonov, ¿no? Que habla del producto cartesiano arbitrario de conjuntos compactos es compacto. Por favor, échenle un ojo. Y que la suma de espacios compactos también es compacto, es pues muy similar a que la unión finita de compactos es compacto, ¿no? De hecho, es exactamente la misma prueba. El mismo dibujo va a quedar, ¿vale? Y con esto pues voy a dejar aquí, esto nada más es la parte de los espacios compactos, ahorita ya me voy a ir un poco más tendido. Creo que la parte del 4.2 donde habla de la parte métrica, eso lo tengo en el curso de análisis, entonces voy a poner esto en YouTube, voy a checar si en el curso de análisis está, aunque me recuerdo que alguien ya me había dicho que faltaba una dirección, voy a checar cuál es la que falta, nos videamos.